¿Cómo se mantiene una relación de socios por más de 10 años? El respeto el uno al otro y en que económicamente estén las cuentas claras. Yo creo que por 500 pesos una relación comercial se puede romper. La gente piensa que el que hace contenido digital empieza a grabar y al otro día está recibiendo dinero. Y a nosotros nos tomó prácticamente un año recibir la primera monetización, como se le llama. Osvaldo Jiménez, un lanzador, nos decía a nosotros un punto de su carrera y él dice que él compraba un apartamento cada 15 días. Es difícil mantener el estándar porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido el privilegio de entrevistar a todos los salones de la fama dominicanos, menos a Pedro Martínez. Pero eso no es un tema de Bian y Ricardo, es un tema del público. Cuando tú llevas a David, la semana que viene tú tienes que sentar a alguien muy a ese nivel para que la gente esté conforme. Pero eso es normal, uno lo tiene que asimilar porque no toda la semana, porque no hay 200 David Ortiz en la vida. Un pelotero famoso, me voy a evitar el nombre, que botó mucho dinero. Él dijo en el podcast que hubo una serie del Caribe que él, por fanfarronear, por llamarlo de alguna manera, mandó a guardar toda la champaña que había en la discoteca. ¿Te las bebiste? No, era para que los otros peloteros no tuvieran champaña, nada más la tuviera yo. Él fue a una discoteca un día, andaba en pantalones cortos, no lo dejaron entrar. Y él le dijo al tipo, yo te voy a comprar la discoteca. Y apareció al otro día con un bulto en efectivo, no sé con cuántos millones de pesos él lo dijo ahí. Y fue y le compró la discoteca. Esas inversiones fueron malas. Al final esa discoteca quebró, él se descapitalizó y una serie de cosas que el pelotero de esa época manejaba mucho dinero, más no tenía mucha información y mucha asesoría, y así mismo lo votaban. Nosotros sentamos a Juan Soto. Juan Soto en 9 días tuvo 1 millón de views. Pero Bian y Ricardo no pueden enamorarse de ese millón porque saben que el próximo que se va a sentar, no en 9 días, en 9 años, no va a tener 1 millón de views. Bienvenidos a nuestro podcast Finanzas y Abundancia. Hoy tenemos 2 figuras que tienen por segundo año consecutivo ganándose el soberano al mejor podcast de República Dominicana. Felicidades. Gracias. Gracias por aceptar mi invitación, por estar aquí, Ricardo y Bian. A ti por la invitación. Muchas gracias. Tengo muchas preguntas. Ustedes se mueven en un mundo que genera sobre todo mucho interés porque el pueblo dominicano ve en los atletas modelos a seguir, incluso en el tema financiero. Claro. Y quisiera primero que me cuenten cómo nace el podcast y desde cuándo. Bueno, saludando a todo el que está en sintonía, ¿verdad? El podcast nace en el 21 o 22. 21. Nosotros tenemos mucho tiempo trabajando juntos porque tenemos un programa de radio desde el 2011. En algún momento fue Abriendo el Juego, hoy se llama Abriendo Sports porque nos separamos de la emisora y decidimos crear un propio nombre. Por poca finanza pasó eso, por cierto. Sí, un tema financiero que no se pudiera hablar. Y el podcast nace en el 21 a raíz de una carencia que nosotros teníamos como plataforma de que necesitábamos en el abanico de oportunidades otra forma de comunicar. En el momento nosotros no vimos el éxito como ha llegado. No hay forma de que uno diga, no, yo sabía que íbamos a tener, que íbamos a ganar. Nosotros no pensamos. Y en ese momento solo vivían del programa. De radio. De radio. Sí, claro, cada quien tenía otras cosas dentro de la misma profesión. Pero Bian y Ricardo tenían el programa de radio. Ahí en el momento teníamos 11 años con el programa de radio. Hoy tenemos 14 con el programa de radio. El programa empieza en el 11. Y como la pandemia provocó que mucha gente hiciera contenido digital, más nosotros buscando más economía, decidimos tomar el paso y sacar el podcast que hoy creo que ha sido exitoso en este tiempo. Sí, porque el detalle está en que nosotros lo que buscamos fue una opción más para generar dinero. O sea, por eso... Y que ya tenían el programa. Claro. O sea, lo que cambió fue el formato. Claro, o sea, de manera comercial, el negocio era radio y redes sociales. Ya. Ahora, cuando hablo de redes sociales, puntualmente en ese momento Twitter, Instagram Twitter. Y colocación el Instagram de logo. del programa. Exacto. Más que lo de nosotros personales. Pero ya cuando llega el podcast es a partir de que un cliente nos dice, mira, yo tengo este producto, tengo presupuesto para colocar en deportes, pero no puedo colocarlo con ustedes porque el programa es de 7 a 9 de la mañana. Entonces hay que Ricardo y yo decimos, bueno. Es una bebida alcohólica. Bebida alcohólica que no se puede promocionar a esa hora. Y dijimos, pues espérate, vamos a hacer algo. Hay que buscarle la vuelta. Hay que buscar algo. Hay que hacer un producto para poder facturar. Claro. Y entonces ahí es que llega
la idea de hacer el podcast, grabarlo y tirarlo luego de las 12 del día. Okay. Y así nació. Así nació en septiembre del año 2021. Va a cumplir 4 años. Uno, ok. ¿Cuáles fueron los primeros obstáculos que ustedes tuvieron para monetizar ese podcast? Que la gente no entendía. ¿Trasladaron los patrocinadores de radio al podcast? No. El podcast hizo su propio nicho mediante fue avanzando el éxito. Los primeros obstáculos, tú hablas financieros. Bueno, es que la gente piensa que el que hace contenido digital empieza a grabar y al otro día está recibiendo dinero. Claro. Y a nosotros nos tomó prácticamente un año recibir la primera monetización, como se le llama. Monetización que invertimos, por cierto. No vimos ninguno un peso. Nos fuimos de viaje, creo, a hacer entrevistas. Okay. Y yo sí creo que la gente tiene que tener eso claro, porque se vende mucho sueño en la parte digital, de que se está buscando todo el mundo un dineral y de que la famosa monetización, y no, como todo, conlleva sacrificio, conlleva dedicación, tiene que haber talento, porque si no, no obligatoriamente para tener views hay que tener talento. Sí, porque tú puedes coincidir un tema viral en un momento. Ejemplo hay de sobra. Pero para hacer algo con criterio, tú sí tienes que tener cierto concepto de las cosas. Y eso fue un obstáculo. Además de que nosotros entramos al mundo digital y no teníamos idea de cómo era todo. No, y tú... Se va haciendo sobre la marcha. Exacto. No, claro. Y que tú tienes que afrontar un alquiler de un estudio. Tienes que buscar, pagarle a un productor que te ayude en el tema. Y entonces, claro, el podcast hubo un momento donde nosotros duramos que no teníamos ningún invitado. Ah, ok. También. A mí me impactó algo que ustedes dijeron en una entrevista, que en un momento podían tener a David Ortiz, pero que en otro momento tenían que entrevistar a quien sea. Y pasó en un momento. Pasó. Y que esa parte, o sea, de cómo tú, luego que tú tienes, no sé, un gran talento, cómo han manejado eso. Es difícil mantener el estándar porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido el privilegio de entrevistar a todos los salones de la fama dominicanos, menos a Pedro Martínez. Ok. Entonces, pero eso no es un tema de Bian y Ricardo, es un tema del público. Cuando tú llevas a David, la semana que viene tú tienes que sentar a alguien muy a ese nivel, que no se te caiga para que la gente esté conforme. Okay. Porque la gente no se... Y yo soy público, yo lo entiendo. Yo consumo producto que me da un día a Messi y la semana que viene me da un futbolista que nada que ver. Pero eso es normal, uno lo tiene que asimilar, porque no toda la semana, porque no hay 200 David Ortiz en la vida. Claro. No hay 200 Juan Marichal, no hay 200 Adrián Beltré, hay uno. Nosotros hemos tenido la oportunidad de sentarlos, sentamos a Pujols, pero probablemente la semana que viene, si hay algo importante. La semana que viene probablemente hay un pelotero que no tiene ese nombre, pero tiene una buena historia. Claro. Y ahí entonces entran Bian y Ricardo a saber cómo sacar esa historia, para que la gente se interese en la entrevista. Claro. Vi que hablaban en una entrevista con Albert Mena del tema de la comercialización. O sea, de cómo, y creo que eso es una debilidad de toda empresa, no solamente de algún medio. Estamos acostumbrados a que yo brindo mi trabajo, pero yo no salgo a buscar clientes, sino que me caen. Cuéntenme de ese reto y cómo lo han manejado. Yo creo que el principal foco de el que hace contenido digital es entender que le van a pagar desde Google, que el día 23 va a caer una transferencia de Google y va a caer una transferencia de Facebook, que viene siendo Meta, y que con eso se va a sostener el proyecto. Y no es verdad. ¿Cuándo, en qué momento sí les dejó dinero que permitieran costear la producción, las plataformas? Del pago digital de Facebook y de YouTube, al año y algo. Ok. Claro, porque... O sea, el 2023. 2022 finales. Sí, cuidado hacia el 23, de ya costear la producción. De que tú puedas decir, bueno, sí, están generando tanto que no tengo, me puedo olvidar de eso. Pero yo creo que el foco de nosotros siempre fue, tenemos el anuncio de la bebida alcohólica,
Pero entonces luego nos dimos cuenta, dijimos, pero espérate, aparte de este, pueden venir otros más. Y entonces comenzamos a vender por ¿Y ese separado. anuncio le cayó o ustedes salieron a buscarlo? Ese anuncio cayó. Cayó. Bueno, cuando te digo cayó es que... Porque venía alimentado de la radio. No es, exacto. Ok. Nosotros veníamos con la formación de comercializar. Ah, ok. Ok, nosotros tenemos un programa de radio. En algún momento fuimos empleados, pero luego lo asumimos. Entonces, para pagar la mensualidad, había que vender. Además de que yo creo que hay una mano de Bian y de un servidor de personas mayores que nosotros que nos indujeron a eso. Por ejemplo, la mamá de Bian, Un saludo al espíritu. saludos para el espíritu, conoce la industria Claro. y quiero imaginarme que Claro. lo que le trató de inyectar todo el tiempo fue vende. O que él lo vio también. Exacto, Que, una o sea, conducta que- aprendida. sí. En el caso mío, mi hermano trabajó en Crónica Deportiva antes de, y yo veía que los cañones del todo el tiempo era a vender. Ok. Vende, llama clientes todos los días, a esto, a lo otro. Entonces eso, nosotros mediante fuimos madurando, porque todo en la vida es poco a poco. Lo empezamos a hacer en el programa de radio y al podcast también se lo adaptamos. Respondiendo al tema de si llegó el anuncio, yo me encontré a un viejo amigo un día saliendo de cenar. Él trabajaba en una marca y él consume el programa de radio. Ok. Entonces me dice, mira, tengo esta marca, tengo presupuesto. Y yo le digo, bueno, es que en la mañana no puede entrar una bebida alcohólica. Ahí hablamos Bian y yo, ya habíamos hablado del tema de la posibilidad del podcast. Entonces entra la bebida en el podcast y luego de entonces nosotros cuando empieza a tener éxito, empiezan a llegar los clientes, pero también nosotros empezamos a visitar y a tratar Y de entonces vender. también eso es una lección financiera de que te llegan las oportunidades, pero tú estás creando algo que aporta valor. Sí, claro. O sea, es más fácil de vender. Claro, claro, indudablemente. Mira, que a mí el tema se me hace interesante porque es bueno dejarle saber a la gente que en la República Dominicana tú vivir de lo que te deposita YouTube no es verdad. No. No es O que verdad. puede tener un pico en un momento, a mí me ha pasado, y ya luego, o sea, ahora mismo los números de YouTube no me cubren ni siquiera el El costo. camarógrafo. Yo te voy a poner un ejemplo muy puntual y voy a hacer en este sentido lo voy a poner hasta de ejemplo. Facebook hace 1 año y medio, 2 años, generaba si antes dejaba 10 pesos, hoy está generando 3. Sí. O sea, los ingresos por Facebook han caído de Claro. manera Y estrepitosa. cuidado si menos de 3. Es público, o sea, es público por un tema de las nuevas medidas del gobierno de Trump, Ajá. más unas medidas que se tomaron en la última administración de Biden, provocó que se cayera lo que genera alguna persona que produzca contenido para Facebook. Por tanto, el que estaba esperando que Facebook le depositara algo, sabe, todo el que genera contenido sabe de lo que estoy hablando, no tiene garantía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desde el principio no tuvimos el problema de proyectar de que si nos iba a depositar o no, porque venimos de la radio, venimos de que tú tienes que colocar comerciales, logo en pantalla, y entonces ahí en paquete, ¿qué hacen Bian y Ricardo? Le dicen a Sara, que tiene una marca, mira, te vamos a colocar en radio, te vamos a colocar en Instagram y te vamos a colocar en YouTube. Ah, mira, tenemos un promedio de que nos ven 20,000 personas. Y entonces de esa manera fue creciendo. Y ya al día de hoy tenemos 15, 16 marcas que están en el podcast. Porque ¿Y cuál es la audiencia actual? yo creo que el promedio actual en el podcast de promedio... De edad. No, de views, de 140, 140 a la semana. Sí, porque hay picos. suscriptores. ¿140 qué? 140,000 personas a la semana. 140,000. Sí, porque hay picos, como tú dices, nosotros tenemos, como el deporte es variante, Y por temporada. sí, O sea, no pero se por cae. ejemplo, no, pero por ejemplo, nosotros tuvimos a Soto sentado y Yo la Soto, que es el tema, que ahí hay que ser 3 horas. Yo caminé 3 días en el parque pero y mejor, 2 tapones. hiciste ejercicio, mejor. No, O sea, es que yo consumo todos los podcasts y lo hago así, caminando o en los Ah, tapones. bueno, yo también. pero el Yo tema- casi no consumo radio, pero sí, Sí, los podcasts. El tema de los picos y las mentiras que te puede hablar YouTube. Y cuando digo mentiras, no literalmente. Nosotros sentamos a Juan Soto. Ajá. Juan Soto en 9 días tuvo 1 millón de views. Pero Bian y Ricardo no pueden enamorarse de ese millón porque saben que el próximo que se va a sentar
no en 9 días, en 9 años no va a tener 1 millón de views. Ay, ay, ay. Uno no se puede... No, y que también esa entrevista, él contó, o sea, yo sentí que fui viviendo la evolución de él, de Sí. que del día, como él estaba, su primer día de Grande Liga, como él esperó, que el año que tuvo muerto, o sea, ya una visión de, o sea, el que lo escuchó conectó con la historia, que llamó al abogado, que llamó a su mamá, o sea, que eso quizá en una entrevista de 30 minutos, 40 minutos no sucede. Independientemente de que, por ejemplo, fuera del aire tú me decías que tú no eres una fanática de la pelota. Exacto. Pero todo el mundo... No que no soy una fanática, sino que no la entiendo. No, por ende no eres fanática. Sí, sí. Pero está en mis metas. Este año No, voy a pero ir que al no play. obligatoriamente tú tienes que ser fanática. Pero Sí, tú, pero soy anormal. En mi familia todo se detiene. bueno, vamos a decir que tú eres la Eh, especial de la familia. Sí, sí, sí. Entonces excepción, ellos se burlan no la de regla. mí, todo, me hacen bullying y todo, pero... Pero como hay gente, por eso yo creo que el podcast ha tenido éxito también por eso. Porque mujeres lo consumen, madres lo consumen, y te digo por qué. Hay gente que no sabe lo que una bola y un strike. Probablemente Sara no sabe. No sabe lo que un doble play. Pero a todo el mundo le interesa la historia de vida del otro. Y sobre todo la historia de vida del otro que tiene éxito. Porque Juan Soto tiene éxito. ¿Por qué tiene éxito Soto? Entonces las madres que tienen a los hijos en deporte usualmente consumen el podcast porque quieren ver qué él hizo para lograr eso, para decirle al muchacho de 12 años, te lo dije. Tú No, ves que tú tienes que ir todos los días a practicar. Y yo tengo un testimonio de... conocí a los hermanos Beltré y a sus padres. Y como ese papá lo llevaba a pie en carro público al Olímpico y cómo le cambió la vida a toda una generación. Eso. Y con mis hijos particularmente, el tema de la pelota, con un costo muy bajito, tú puedes inscribir a un muchacho y te cambia hasta su escenario de las notas del colegio. Porque el deporte, o sea, tiene una competitividad, digamos, y una disciplina que transforma a la crianza, o sea, te ayuda como mamá. Claro. O sea que sí. En cuanto a las figuras deportivas, ¿cuáles le han dejado alguna lección financiera importante a usted? Lo que menos dinero han O generado. cada uno, dígame. Lo que menos dinero han generado son los que más te enseñan. Cuéntame a ti. Bueno, porque, oye, ¿qué pasa? El que genera 100 millones de dólares la tiene fácil, se puede equivocar. Ok, claro. Claro, se puede Tiene un equivocar. colchón que le va a Porque dar... el que firma por 10 años y ganando 20 millones de dólares, hay 1 año, 2 años, 3 años, tuvo mala. Ay, invirtió mal. Le quedan 7 años cobrando 20 millones de dólares. Claro. Entonces, ese tiene colchón para equivocarse. Ahora, ¿cuál no tiene colchón? El que firma por 1 año y $1 millón y no sabe que el año que viene si va a tener o no va a tener. Por tanto, ese tiene que tratar de saber invertir. Y paréntesis, $1 millón, quitándole todos los impuestos que le quitan, que le quedan Claro, medio no, millón de dólares. y toda la estructura del que gana comisión en cada etapa. Exactamente. O sea, lo que de verdad y el Estado también. Claro. O sea, naturalmente, mientras tú más ganas y más garantía tienes de que vas a ganar, tú te puedes equivocar. Claro. Ahora, ¿dónde entra el tipo que tú dices, wow, pero fulano no produjo tanto dinero? Y mira, tiene mejor casa, tiene mejor vehículo, aunque el vehículo no es referencia, pero vive mejor que aquel que ganó mucho más. Ok. Ok, ahí lo que sucedió fue una asesoría financiera. Déjame decirte algo. Hoy en día los atletas son totalmente diferentes hace 20 años, 15 años. Ya tienen asesores financieros, ya saben, tienen más información legal, tienen más información de qué hacer con el dinero. No es traerlo para acá y llevarlo a una gallera, sino, ok, lo uso, tengo un fideicomiso, se protegen Y en algunos... las academias también lo forman. Por desde supuesto. antes. Y aprendieron de Esos errores. El pelotero dominicano, yo no voy a decir que cometió un error porque no tenía conocimiento. Pero el pelotero usualmente empezaba a invertir o trataba de invertir cuando se retiraba. Sí. Me retiré. Ay, ¿qué tú vas a hacer ahora? Bueno, vamos a comprar. El pelotero ahora. Y que eso era una generación entera, Exacto. no solo del la generación pelotero. 80-90 Sí. del dominicano y del ciudadano. Cuando tú venías de retiro. El pelotero ahora, tuvimos la oportunidad de... Nosotros hicimos un viaje ahora a Arizona en febrero y entrevistamos una generación de peloteros que tienen 3, 4, 5 años en Grandes Ligas, que tienen 26, 27 años, que todos tienen múltiples inversiones. Qué bueno. Múltiples.
No son peloteros que ganan mucho dinero, obvio. No son simples mortales como nosotros. Claro. Ganan millones de dólares, pero ya tienen en la mente invertir. Yo creo que ese juego en algún momento lo cambió Alex Rodríguez. Alex Rodríguez es muy conocido, no solamente por invertir. El que fue compañero de Alex en un equipo dice que lo que hablaba Alex en el clubhouse, donde los peloteros están antes del juego, era de finanzas y de dinero. Inversiones. Y había peloteros, este tipo hablando, y otros que escuchaban. Nosotros tenemos un caso cercano de un pelotero que se llevó de él, no vamos a mencionar su nombre, no hizo mucho dinero y hoy tiene más de 30 propiedades. Wow. Tú lo entrevistaste en otra plataforma. Ese uno, pero el otro es ¿Se puede decir? Carlos Pero Gómez. sí, Ese yo, uno. exacto. Carlos No, a Gómez. mí me encantó porque él contó, o sea, tú nunca asocias a un pelotero con una ferretería, con construcción, o sea, él literalmente cambia el juego. ese uno. Pues hay otro, Eduardo Núñez, Sí. que se llevó de él. A él le dijo en un momento, mira, a esto. Inclusive le dijo, lo que tú estás ganando quincenal, dame tanto. Hay un ejemplo. Dame guardártelo. Y hoy él vive de eso. Porque ¿qué generan tanto dinero que tienen esa facilidad? Ubaldo Jiménez, un lanzador, un tipo que pasa por debajo del radar. Nos decía a nosotros un punto de su carrera, ya él visualizando su retiro, que él dice que él compraba un apartamento cada 15 días. Wow. Porque la quincena le daba para eso. Y entonces, oye, ¿qué pasa con el pelotero? Tiene la facilidad de que el pelotero le hace la casa a su mamá, con el bono y con lo primero que va ganando. Magnífico. Luego de ese compra y se hace una casa donde él quiere, su pueblo y donde se siente cómodo. Bien. Pero aparte de eso, se compra una finca donde él siempre quiso tener una finca. Sí, sí, sí. Al segundo o tercer año. Pero al cuarto año, arranca a invertir porque ya él tiene todo. Ya él tiene su casa, la finca y la casa de la mamá. Algo que hablamos con Carlos Gómez fue el tema de las fiestas. O sea, es muy diferente hacer una fiesta en esa finca a tú pagar una mesa al infinito del séquito de gente que tú tienes alrededor. Por O sea, supuesto. puede tener una fortuna millonaria y se gasta. Sí. Es que, óyeme, el que genera y busca su facilidad es diferente a la de muchos. Yo sí creo que esta generación ya, y que compré una discoteca, pero no tiene una discoteca que puso una plaza y se desbarató. Ya ha ido cambiando. Ya ha ido cambiando. Ya es, ok, invierto en la bolsa, invierto en puestos de bolsa, naturalmente, aquí en República Dominicana, y también compro inmuebles. Ya han ido aprendiendo. Y un fracaso que Muchísimo. podamos comentar. Muchísimo. Bueno, nosotros hablamos con cantidad de peloteros de la otra generación que por falta de asesoría, por falta de información y por excesos, porque en el momento era lo que hacía el pelotero. Lo que nosotros llamamos en los 90 es, fulano llegó a una discoteca y le pagó la cuenta a todo el que estaba dentro. Sí. O fulano le compró carro a toda su familia. Porque eso era lo gratificante para el pelotero, Sí, que es sí, entendible, sí. porque es un tema cultural que Claro. ya es para otro podcast. Pero sí hay fracaso económico, la gente conoce, hay un pelotero famoso, me voy a evitar el nombre, que se metió a la política Eso del iba a sur decir del yo, la país, política. que votó mucho dinero y él lo dijo en el podcast. Él dijo en el podcast que hubo una serie del Caribe que él por fanfarronear, por llamarlo de alguna manera, mandó a guardar toda la champaña que había en la discoteca. ¿Te las bebiste? No, era para que los otros peloteros no tuvieran champaña. Nada más la tuviera yo. Ego. Pero es un ejemplo. Sí, claro. Él fue a una discoteca un día, andaba en pantalones cortos, no lo dejaron entrar. Y él le dijo al tipo, yo te voy a comprar la discoteca. Wow. No, y apareció al otro día con un bulto en efectivo, no sé con cuántos millones de pesos lo dijo ahí, y fue y le compró la discoteca. Esas inversiones fueron malas, al final esa discoteca quebró, él se descapitalizó y una serie de cosas que el pelotero de esa época manejaba mucho dinero, más no tenía mucha información y mucha asesoría, y así mismo lo votaban. Sí, es que el atleta la tiene fácil en un momento, tiene un punto. Además, el deporte hoy está generando más dinero que antes. Por el mismo tema de que antes tú vendías quizá un loguito en un uniforme, ahora tú vendes tus redes. Y tú tenemos casos donde tú has personalizado tenis. Uf, O muchísimo. sea, ya más allá de un post o de Claro. como marca de... No, y el deporte está en un punto ahora mismo en crecimiento absoluto, porque el deporte es de las pocas cosas que quedan, que se ven en vivo. Entonces, ¿qué sucede? Ya la película, mira, en los Oscars como el discurso era, vuelvan al cine, Claro, vayan al cine. claro. Porque la gente prefiere ver después de la pandemia diferido.
totalmente diferido. Ya una novela, eso no existe. Ya tú ves... No, y también tú como marca puedes invertir en promocionar algo que luego trae valores. Claro. O sea, gane o pierda, te está trayendo una gente que está entrenando, que tiene que mantenerse Absoluto. en un camino. El deporte hoy es el entretenimiento número 1 del mundo. Okay. Y eso lleva a que las marcas comerciales identifiquen y digan, ok, ¿dónde yo voy a poner el comercial que yo necesito para llevar a que mis consumidores lleguen? En el deporte. Es el único en vivo. Y en el atleta en particular. También. Mira lo que es Soto. Soto es un ejemplo de eso. En la pelota tiene que ser de los deportes, de los 3 principales deportes de Estados Unidos que menos el atleta se conoce. Sí. Por diferentes aspectos. Sí. Juegan con gorra, batean con casco. Es mal equipo. Exacto. Lo que tú usas para jugar no lo podemos tener puesto aquí porque son clavos. Sí. El basquetbol no. El basquetbol se usa tenis y se hacen de moda. Sí. Pero ya Juan tiene firma con una bebida energizante que en Estados Unidos es muy famosa y tiene otro tipo de firma. Y el caso de Otani ni hablar. Otani genera, me parece que $70 millones fuera de contrato en tema de publicidad. Claro, tiene que ver mucho porque él es japonés. Y Tatis también. Tatis es otro que es un tipo súper carismático. Que miren a una Está firmado marca, aquí con una bebida alcohólica. Una bebida, exacto. Sí. Que es un whisky que porque sabe lo potable que son los atletas, que los atletas no tienen difícil que un pelotero dominicano tenga tasa de rechazo, sobre Sí, todo cuando sí. vienen como ellos, que vienen, la Al gente lo país. conoce desde muy jóvenes, que hacen vida aquí. Una marca, yo creo que hay pocas marcas que se interesan en atletas, deberían de haber más marcas que se interesan. Y cuéntenos un poquito de cómo se mantiene una relación de socios por más de 10 años. ¿Cuál ha sido la clave? Yo dije una vez que la clave yo creo que está en el respeto el uno al otro. Y en que económicamente estén las cuentas claras. Ok. Yo creo que por 500 pesos una relación comercial se puede romper. ¿Y cuál es el administrador de los dos? Vida yo. más que yo. Ok. Sí, ahí soy yo. Yo creo que yo he sido el más atrevido, Ricardo un poquito más conservador. Y yo creo que la historia del podcast y del programa ha ido cambiando en cuanto a ese atrevimiento. Claro, un atrevimiento que ya yo tengo súper analizado antes de llevarlo a la mesa. Ok. Porque nosotros, si algo hemos tratado de hacernos diferente a los otros, es en base a eso, en base a poder proyectar las cosas, a estar presentes en los grandes eventos, a hacer un esfuerzo mayor, a que no todo me lo llevo a los bolsillos, tengo que invertir. Tengo que invertir. O sea, la dinámica en la profesión nuestra, que es la de hacer contenido deportivo en nuestro país, es la de recibo, pero no gasto. Ajá, ajá. Es así. O te necesito de relleno de un programa para tener variedad, pero no necesariamente te doy ese protagonismo. Claro. Sí. Pero te necesito. Sí. No, y el tema de la inversión por ejemplo, ahora nosotros ya nos acostumbramos a ver en la parte digital contenido con calidad. Sí. O sea, visualmente, tú que dices que consume, yo consumo, si yo veo algo que se ve mal, yo lo quito. Ya nosotros nos acostumbramos a los HD. Entonces, en el deporte no está esa cultura. No, y no es culpa de nadie, es que eso nunca pasó. Entonces, ¿qué tú grabas? No, vamos a grabar esa entrevista. Y nunca pensaron en salir de la radio a la televisión en lugar del podcast. Está negocio. Ah, no es negocio. No, o sea, ya lo porque sabían. Ya empezaba la televisión a debilitarse. Ok. Sí. No sé que si no se ha tocado ese tema, la televisión en este país hoy no es negocio. Sí. Quizás- No, o sea, no lo he tocado, pero Bueno, lo sencillo. sé. Televisión es que Ricardo y yo, o Sara, buscamos un comercial, entonces yo lo llevo a un canal, Colorvisión, Telesistema, quien sea. Yo trabajé en televisión 7 años. Ricardo también trabajó por años en televisión. Pero si llega un anuncio de 50,000 pesos y Ricardo y yo somos los dueños del programa, son 25 para Colorvisión o Telesistema y 25 para Bian y Ricardo. Pero somos Bian y Ricardo que le estamos dando contenido al canal. Claro. Porque yo, entonces, esos 50,000 pesos no los O sea, llevo. no se paga como un alquiler, sino que se paga... Hay dos dependiendo. modelos de negocio. Lo que pasa es que tú entrar de cero a producir un programa de televisión y te digas, mira, tú tienes que buscar 300,000 pesos mensual. Claro, no es lo- difícil de tú decirle sí, al menos que tú tengas una estructura muy grande y empezar a decir, ok, vamos. Pero igual, Pero aparte de eso, La audiencia también. no, que tú pagas, digamos, los 300 que te dice Ricardo.
Ok, entonces yo tengo que buscar 6 anuncios de 50 para llegar a 300. Para Y cubrir. no siempre lo va a tener. Para cubrir. Eso es para cubrir. Eso, Sin ganas. eso es pagando solo el canal. Eso no estamos calculando editores, productor, alguna borona que tú le pones a los camarógrafos que están ahí siempre contigo. Ok. Entonces tú tienes que buscar 500 para tú ganarte 200 más, y pagar la nómina. Ok. Pero ¿qué pasa? Digitalmente yo prefiero pagar un estudio que me grabe y ya. Que es mucho menos el costo de operación que un canal de televisión. Claro. Ojo, que el buscar los anuncios no te garantiza que el anuncio te lo paga mensual. Claro que no. Porque Ah, Te lo pagan a los 6 el meses. ritmo de pago hay un- es diferente Sí, sí. al ritmo de facturación. Sí, por Y también tú publicitario, tienes que más- pagar DGI Exacto. antes de cobrar. Totalmente. O sea, hay no- un tema de flujo de efectivo La que parte no. digital, yo no creo que la televisión deje de existir. No lo creo, porque sobre todo el deporte y los noticieros, todavía la gente le cae atrás. Y ojo, que este aparato te dice todo. Sí, La claro. noticia te la da el aparato, pero todavía hay una cultura de ver noticiero. Además, para un Y cliente. hay una generación también Que lo- que que esa es su diversión No, por diaria, supuesto. ver Están el acostumbrados canal. a eso. Hay gente que todavía, Claro. por un tema de costumbre, lee periódico físico. Claro. Porque se ha formado así. Claro. Y el celular lo ven, pero le gusta más. Claro. Y hay mucha gente que lee el libro y todo lo tiene digital, pero lo prefiere leer. Sí. Es un feeling diferente. Y es más claro, incluso para un cliente, yo llevarle una data de que a mí me ven tanto, a mí me leen tanto, a mí me escuchan tanto, que, en televisión. ¿Y cuál es el aproximado? No, tenemos un rating de tanto. Cuando se sabe que los ratings se pueden maquillar. Entonces, para un cliente es mejor escuchar y decir, mira, a mí me escuchan 10,000 personas. Bueno, son 10,000 potenciales personas que van a poder consumir tu producto. Y en el contenido digital no hay forma de hablar mentira. O sea, tú tienes forma de... No, y que Hay tú una ves industria, ¿no? también incluso la distribución geográfica sin que nadie intervenga. El rango de edad, todo. Exacto. 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 Tú tienes O sea, forma de es más- hablar a la mentira, pero te la van a descubrir. Claro, claro. O sea, porque se nota. Y hay un tema, creo, con el podcast de lealtad, que yo lo he vivido aquí. O sea, día a día en mis asesorías yo veo gente que me dice, no, Sara, porque como tú dices, fondo de emergencia, o sea, se van aprendiendo los Comunidad. términos porque se van haciendo fieles. Se fidelizan. O sea, esa fidelidad. Cuéntenme, fuera de Dominicana, ¿dónde está su mayor público? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Los dominicanos que viven en Estados Unidos. Los latinos, encabezados obviamente por los dominicanos que están en Estados Unidos. Para nadie es un secreto que hay muchos dominicanos que residen fuera, que le apasiona mucho más lo que pasa en Dominicana que el que vive aquí. Claro, sí. Y están buscando A mí me pasa eso todo. con el conectado. podcast. Y hay sí, una sí. comunidad dominicana enorme en Estados, En Unidos, Estados Unidos y en Europa España. Ajá. que nos consumen. Inclusive, me parece que la de Juan, la de Soto, tenía más de un 30% en un momento que era de Estados Unidos. Tengo mucho que no la reviso. Y luego de Venezuela. Y luego de Venezuela. Y Venezuela, que también están diseminados en diferentes hay- partes del mundo por una situación que todos Sí, conocemos. sí. Los venezolanos han sido con nosotros muy fieles y tú te das cuenta que, por ejemplo, hay entrevistas de Venezuela que hay un porcentaje que está en Chile que la ves tú y es de venezolano. Claro. Wow. O en España, que es de venezolano y dominicano. ¿Y mexicano? México debe estar como en el cuarto. Sí, yo creo que México está como en el cuarto lugar, la verdad. Hay una parte del norte de México que consume mucha pelota que ha hecho suyo el podcast. Y ya hemos tenido entrevistados mexicanos. Exacto. Ok. Populares en México, aunque el béisbol no obligatoriamente es el deporte uno en México, pero sí se interesan por su atleta, obviamente. Ujú. ¿Y se pagan un salario fijo? No, No. No. Variable. Se pagan una comisión. nosotros pagamos nómina y luego liquidamos. Ok. Para ya de manera puntual, cuando sí damos como unos bonos, que cuando hace el cuadro, el contador y demás, dice, ok, miren, aquí está parte de su ganancia. Oh, esos son los bonos de Vivian y Ricardo. Esos son bonos de los que trabajan con nosotros. Sí, Ok. sí, Del sí. equipo. ¿Y de cuánto es el equipo ahora 18 personas. mismo? Wow. Como 18 personas ahí que dependen de uno de sus ingresos que dependen de la Y la gente de ya la como compañía. 18 y tanta gente. Bueno, hay gente que trabaja en redes. El equipo de redes de Claro. nosotros es de 4 personas.
nosotros tenemos 2 editores, nosotros tenemos un productor, los que nos producen el podcast, el que edita, hay una secretaria, hay Una un administradora. mensajero, hay una ¿Y serie... en ventas tienen a alguien? Sí, aunque Bian y Ricardo siempre Siguen son ahí. los alguien, hay una persona así que no Sí, trabaja con nosotros. pero el 85% de los comerciales somos Bian y Ricardo que lo Que salimos a lo buscar. gestionan. ¿Y hacia dónde se ven en los próximos años? ¿Qué sigue en el podcast? Tú sabes que nosotros estamos en una posición en la cual estamos batallando con la ansiedad. Es una La del batalla. premio. Sí, es una batalla porque tú dices, bueno, yo quiero vivirme esto. Yo no quiero seguir tan atado a qué hago mañana, cómo mantengo los números, cómo me mantengo arriba, cómo esto. No. O sea, ya nosotros yo No creo ser que- esclavo de esos números. No. No son esclavos de los números. Estamos tratando de luchar con eso. Más que de números, yo creo que nosotros somos esclavos de llevarle a la gente un producto que tenga el estándar todo el tiempo así. De lo que sigue. Y eso no es posible. Eso es muy difícil. Sí, porque es que ya en el caso de nosotros, ya tú entrevistaste a todos los salones de la fama, que viene después. Sí. Bueno, tenemos que tratar de cambiarle el ritmo y la búsqueda de contenido nuevo para la gente. Eso es muy retador, es muy complicado. Pero es complicado porque yo oí una frase el otro día que dice que el éxito te puede, como que es como la droga o el alcohol, Claro, que es claro. todo el tiempo hay que hay un peligro. Claro. Yo no sé si es el éxito, sino es que tú tuviste una temporada, un tiempo donde le diste al consumidor tuyo, Soto, fulano, el otro. Entonces, cuando termina Soto, tú te preguntas, ¿y qué viene? ¿Y qué viene? Entonces ahí tú te empiezas a, en vez de disfrutarte lo que está pasando con Soto, Te castiga. y eso te crea ansiedad literalmente. Sí, sí. Te la crea porque hay un estándar de calidad ya que tú no lo sabes manejar. No sabes manejar cómo reaccionar. Yo te escuché con algo que me gustó mucho y va con eso, y es cómo nosotros, cualquier emprendedor, celebra sus pequeñas victorias. Y te escuché que manejando muy bien los días, o sea, de que en el primer aniversario creo que hicieron una fiesta, fue. O sea, de cómo tú, y creo que eso es un antídoto a ese mismo afán de nosotros siempre estar creando, de tú y celebrando lo que va pasando. El año pasado nosotros ganamos un soberano y como no estábamos acostumbrados a ganar soberano, no sabíamos qué pasaba después. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo le dije a Bian, vamos a celebrarlo con la gente de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Hicimos una fiesta. Ok. Con los empleados y la La fiesta familia cercana. Como la con- fiesta de los empleados No, no, de Navidad. con banda en vivo. Ok. Empleados y familiares de Bian y familiares de Ricardo. Este año no íbamos a hacer nada. Ok. Y yo digo, bueno, esto no se puede dar todos los años, que Claro. probablemente esa sea la última vez que yo esté nominado a un soberano. Claro. Exacto. Y eso hay que disfrutarlo. Tú tienes que Claro. disfrutar de lo que está pasando. Amén de que nosotros somos muy poco echadores de vainas, por llamarlo de alguna manera. Ok. Y yo creo que nosotros nos castigamos con eso, como, no, nosotros no debemos hacer fiesta. Porque, Dicen los productores de nosotros que nosotros no queremos ser famosos. Ah, Que no es mentira. No le gusta la fama. No, me di cuenta ahora. Y lo bueno que tiene, o sea, bueno y malo, porque dependen mucho de la celebridad Sí. del que ustedes se entrevistan. Claro. Sí. Al punto que yo no sabía cómo tú te llamabas. O sea, yo siempre sabía los muchachos abriendo el podcast, pero no sabía que tú eras Ricardo. No. Entonces, eso libera. A Sí, mí no me porque gusta el- la fama, por es que el ejemplo. famoso, pero ojo con algo, para poner eso Sí. claro. A mí, o a nosotros, creo, no nos gusta la fama. No es que la gente no se te acerque en la calle, Claro, claro. porque eso es gratificante. No, yo amo eso. Y te pida fotos. Sí. Es que yo he visto gente famosa y cómo vive y a mí no me agrada eso. Ok. O sea, yo no puedo pasarme la vida grabándome. No. Esclavo de crear No. Kim Kardashian, Yo así, del lo día digo entero. como, yo siempre digo y se lo digo a los amigos míos que no tienen trabajos públicos. Son tipos que tienen otro tipo de trabajo. Que es un trabajo como otro, pero es público. Claro. Y lo que pasa es que la gente te reconoce y tú tienes que cuidarte, pero la verdad es que la fama, que yo no sé si nosotros tenemos fama como tal, nosotros no, la gente nos reconoce. Pero lo quieren mucho. Sí, o sea, sí. Yo le decía que no sé, a mi primo, ay, voy a entrevistar a estos muchachos, ay, qué bueno, o sea, duro. O sea, de verdad, se han ganado el cariño Sí. de la gente y eso vale más que todo. Pero déjame decirte una cosa, que me lo mencionaba mi mamá hace unos días. Quizá la clave de que nosotros
estemos donde estamos, es porque nosotros no hemos querido ser famosos. Nosotros no queremos ser No más se la figura. creen. 100%. Nosotros no queremos ser más figura que el pelotero. Ok. Nosotros no nos interesa que la gente entienda que somos Bian y Ricardo la razón por la cual el podcast está ahí arriba. No, la razón por la cual el podcast está donde está es porque nosotros hemos entendido que el 98% del contenido es el pelotero. Y una pregunta. Hay un uno y un uno que son Bian y Ricardo. ¿Ustedes entienden que para tener éxito hay que ser periodista deportivo? No obligatoriamente. No Y obligatoriamente. los ejemplos están, no te digo que el que sea periodista no lo tenga, pero en la crónica deportiva hay mucha gente exitosa que no obligatoriamente estudió la profesión. Ok. O sea, yo no te estoy hablando del criterio de Ricardo, yo te estoy hablando del resultado. Del de lo que está pasando. resultado. Pues yo sí creo que hay una sobre todo cuota en este tiempo. pero hay una cuota de amar el deporte. Sí, yo De amar el deporte. O sea, sí tienen la pasión. yo lo que te digo es la carrera per se. Exacto, la carrera. Si tú no tienes pasión, quédate en tu casa. Ok. No lo ok, hagas. ok. No lo hagas. Lo aman y entonces lo disfrutan. Sí, y eso claro. se nota en las Te- entrevistas, si no, no. Te apasiona. Las cosas que te apasionan en la vida que tú haces, hasta comiendo, Claro. la gente lo nota. Claro. Lo nota y eso marca una diferencia. No, yo creo que nosotros no somos posados. Tú sabes, yo creo que la gente se da cuenta de que no estamos... Oye, la gente se da cuenta cuando hay un tipo que quiere brillar más que el entrevistado. Claro. La gente se da cuenta. La gente sabe cuando un tipo está posando. O cuando te entrevistan, que lo que quieren es hablar ellos. Habla de ellos. Y hablar de ellos. Hablar de ellos y sea, entonces hablan- tú dices, yo no sé qué tú quieres que yo te responda. Hablan ellos y la pregunta parte de ellos. Sí. Mira, yo el otro día viví en Dubái para preguntarte a ti. Para echarte la vainita. Sí, eso es un tema de Sí. egocentrismo Sí. que en los medios de comunicación Se da pulula mucho. muchísimo. Sí. Porque esto es un medio complicado. Bian y Que hay- Ricardo tuvieron 11 años en radio. Y ya saben quién es quién. No, y peor, el podcast fue un boom. Yo creo que nosotros la popularidad, por no llamarlo fama, a mí no me gusta ese término para aplicarlo en nosotros, nos llegó en el momento ideal, porque nosotros sabíamos qué conllevaba eso. Por eso es que hay mucha gente loqueando, que dura un año en esto, o tiene 6 meses, le llega así, Ya. boom, y no sabe cómo manejarlo, y es normal. Claro. Pero ya nosotros sabíamos lo que conllevaba ser una figura pública, que te llegó ya a otro grado. Nosotros tenemos la oportunidad, sin echar nada, de aterrizar en Venezuela y que la gente se tire fotos con nosotros. Qué bueno. Yo no pensaba eso nunca en la vida que iba a pasar. No, y el día que te llega una foto, bien, y ya, sigue la vida, sigue normal. Exacto. Hay gente que se llena el pecho. Que te llena el pone pecho, llena el loco. pecho. Se pone loco, entonces... El primer soberano llegó y nosotros somos iguales. Y el segundo, yo relajo con los amigos No, y míos. hay mucha, o sea, es una categoría, primero, que está injusta. Mezcla comedia Todo. con humor, con Totalmente. deporte, Totalmente. con contenido Sí, no hay una de actualidad. especialización. Entonces, siento que debería segmentarse educativo, entretenimiento, Yo creo que deberían haber dos. humor. Entretenimiento, humor, y otra es especializado. Claro, porque... Y yo, siendo justo. Siendo Claro, pero todavía más meritorio que hayan ganado por segundo año consecutivo en una categoría tan reñida. Sí. justo. Sí. Y sobre todo el deporte que nada que ver con Acrobarte. Claro. O sea, por la historia de lo que Claro. hace Acrobarte, de que premia el espectáculo y el arte, Ajá. ya nosotros somos entretenimiento, porque nosotros entretenemos a la gente. Empiezan a tomarlo en cuenta, sobre todo cuando hay un trabajo como el de nosotros y que me parece que los números que son importantes para mí son secundarios. Yo creo que lo principal es con el criterio que uno lo hace. Y obviamente los números llaman la atención porque lo consume mucha gente. Sí. Nada, señores, yo quisiera durar 5 horas, pero el tiempo apremia. Gracias por venir, No, gracias a ti. gracias por esta conversación tan enriquecedora. Les deseo todo lo mejor del mundo y déjennos en los comentarios cualquier comentario para los chicos y nada, suscríbanse y seguimos avanzando. Yo vengo Gracias. para acá a asesorarme. Muy bien. Ah, no, yo Aquí te voy a decir literal, ¿eh? Literal. Yo vengo a consultarme la semana que Muy viene. bien, muy bien. Atención, De una. Manelí, venimos. Ay, ay, ay.